Hola, buenas tardes. Nuevamente nos encontramos en esta segunda unidad del módulo de evaluación de las dificultades de aprendizaje. De pronto a mí me gustaría explicar algunas cosas, ¿no? Ustedes saben que lo que tenemos que aprender a hacer ahora es evaluación de las dificultades del aprendizaje y de pronto yo siento que no muchas personas han entendido lo que es evaluación y quiero darles en concepto, ¿ya? Y además también recomendarles que cuando hagan un trabajo para mí, vean los powers, vean lo que les escribo, vean los textos de apoyo, porque esa es la idea también de un estudiante, ¿no? Que de alguna forma se esmere en investigar, ¿no? Y la idea aquí es investigar y que ustedes me atosiguen de preguntas en el WhatsApp, no tanto sobre el trabajo, sino que algo que no han entendido, ¿no? Entonces les quiero decir, y esto no está escrito si no me equivoco, que la evaluación implica un proceso, ¿ya? Es un proceso en función de las dificultades que pueda tener un estudiante, ¿ya? Y esta evaluación va a comprender, pues, todo un proceso que va a comenzar en la anamnesis, es decir, que empieza en el momento en el que el sujeto, ¿no? El estudiante llega a nuestras manos y de alguna forma vamos a ver la demanda por la cual llega, ¿no? Puede llegar por problemas de aprendizaje conductual, cognitivo, como por ejemplo de escritura, de lenguaje, en fin, ¿no? Entonces ahí vamos a ir clasificando en función de las características que tiene el tipo 1, 2 o 3, ¿no? O aquellos que estamos avanzando. Eso es lo primero que tenemos que saber. ¿Cuál es la demanda? ¿Qué quieren que yo evalúe? ¿Sí? Eso tiene que quedar claro. Y en función de eso es importante que ustedes ya, por eso les estoy dando bastante teoría, sepan qué es lo que van a evaluar, ¿no? Entonces, ahí tienen las características, saben cuáles son los factores de riesgo, saben cuáles son las causas, y esto les ayuda a hacer un diagnóstico completo inicial. Ya, en función de la evaluación de las dificultades de aprendizaje, ya pronto les voy a ir dando más instrumentos para aplicar. Pero después de que hemos recibido la demanda, un paso 2, ¿no? Es el trabajar en su área de desarrollo, ¿ya? Y ahí sí tenemos las entrevistas por un lado, pero también tenemos escalas como la escala de Nelson Ortiz. Si son niños, vamos a poder evaluar y tienen características a esa edad, ¿ya? Entonces tenemos que evaluar con escalas, ¿ya? Y después vamos a ir manejando ciertos instrumentos que nos van a ayudar a evaluar sus capacidades en todo lo que es aprendizaje, ¿ya? Entonces, evaluación es un proceso que tiene pasos, ¿no? Si por ahí nos saliese de que esto responde a un problema neurológico, primero tenemos que pedir una evaluación del neurólogo, porque tenemos que descartar si este es un problema neurológico. Si no es un problema neurológico, entonces podemos ir a trabajar o a evaluar, a terminar de evaluar cuáles son específicamente las dificultades que tiene para empezar a hacer intervención. Vamos a pensar que el problema es familiar y que no todos somos psicólogos. Es por eso que la evaluación en este tema de educación especial inclusiva, si bien nosotros evaluamos y nos ponemos como líderes de grupo, también implica el trabajo que tienen que hacer con equipos multidisciplinarios. Es por eso que cada uno de ustedes tiene que tener un equipo multidisciplinario. Y si no lo tiene, tienen que empezar a formar, tiene que tener tarjetas, tiene que saber a qué fonoaudióloga va a enviar, a qué pedagogo, ¿cuáles son los apoyos tutores que pueden ir al colegio? Que hoy en día se está poniendo muy de moda este tema, ¿no? Ir a los colegios con tutores, porque lamentablemente vemos que no muchos profesores tienen la capacidad de hacer este trabajo. ¿Bien? Entonces, una vez comprendido voy a avanzar esta segunda unidad, que es la que trabaja dificultades de aprendizaje. ¿Qué son las dificultades de aprendizaje? Y vamos a recordar la anterior diapositiva que nos decía que tenemos dentro de dificultades o de problemas de aprendizaje, tenemos los problemas escolares que están denominados como P y los BRE, que son los de bajo rendimiento escolar. Tienen sus características y no eran tan graves, ¿no? Son de tipo 1, de tipo 2
y tenemos las características. Entonces, en función de eso, vamos a clasificar a todas aquellas personas que van a llegar con problemas escolares, de aprendizaje, bajo rendimiento. Hoy día vamos a trabajar las dificultades específicas del aprendizaje, que son las DEA y el TDAH. Fíjense que este es el tipo 3. Posteriormente, en el otro módulo, vamos a hacer las DIL y así sucesivamente. Yo les sugiero que para el trabajo final vayan consiguiendo un niño que presente mejor, si es dificultades específicas de aprendizaje, hasta las DIL, ¿ya? Que son las discapacidades intelectuales leves, que ya esto revisten un tema genético, neurológico, ¿ya? Porque eso es lo que van a hacer al final, una carpeta, y les voy a dar un montón de tiempo para que realmente vayan haciendo y les voy a puntear lo que tienen que ir trabajando. Porque esto, si bien es virtual, pero se necesita que esta materia también sea práctica. Me pongo a pensar, ¿cuáles son los objetivos de la educación? De hecho, el objetivo de la educación más importante es el logro del aprendizaje. Si un profesor o si una persona que enseña no logra que un estudiante tenga un aprendizaje completo, o por lo menos haya captado el 80% de lo que ha impartido, entonces no está cumpliendo con procesos de enseñanza-aprendizaje. Y eso realmente no está bien, ¿ya? Podemos decir que a lo largo de toda la vida, ¿no es cierto?, las dificultades de aprendizaje se van a presentar antes de la secundaria en educación formal e informal. O sea, no es que va a ir directamente a educación informal, sino también en educación formal. Se puede presentar en cualquier momento, ¿ya? ¿Qué están haciendo? ¿Qué vamos a entender cuando hay dificultades de aprendizaje? Que aquellas impiden el logro del aprendizaje, o sea, realmente no estamos cumpliendo con el objetivo. ¿Cuáles son estas? Son el TDAH, son las DEA y finalmente las DIL, ¿no? ¿Son intrínsecas al estudiante? Sí. ¿Qué quiere decir? Que esto tiene mucho que ver con aspectos internos del sujeto, ¿no? Puede ser por un tema netamente cognitivo, es decir, en la metacognición, en la memoria de trabajo. Estamos hablando en el aspecto cognitivo, en el funcionamiento de la estructura del cerebro. Acuérdense lo que les he hablado del cerebro. El cerebro tiene muchos componentes. La estructura del cerebro se divide, han visto hemisferio derecho, hemisferio izquierdo, encéfalo, en fin, amígdala, ¿no es cierto? Y cada hemisferio tiene funciones, es decir, algo así como que tiene áreas. Si estoy hablando del lenguaje, estoy hablando del área de Broca y de Wernicke, ¿ya? Entonces, no estoy diciendo que solo está en ese lugar, porque también, qué sé yo, las interconexiones que tiene el cerebro tienen que ver con todas las funciones. No es que la función del lenguaje está específicamente ahí, pero se concentra en esa área, pero va a recibir el estímulo de otras áreas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que me interesa saber? Que ustedes conocen la estructura, pero ahora estamos hablando del funcionamiento. ¿Cómo está funcionando el cerebro? A eso me refiero con intrínseco al estudiante. Puede que este sujeto hubiese tenido algún problema, que les digo, de sufrimiento fetal. Ha venido remitiendo, siempre problemas de aprendizaje. Y no le han hecho un buen diagnóstico. Y nos damos cuenta que ha habido un sufrimiento fetal, ha habido un fracaso en la lectura, y así sucede, primero en el lenguaje, perdón, con unas dislalias, y en la lectura, y en fin, se ha hecho una cadena que nos está diciendo que ha habido una alteración a nivel neurológico y que por falta de estimulación, bueno, está detonando en uno de los aspectos básicos del aprendizaje, como es la lectura, ¿ya? O puede ser un problema genético, o puede ser un problema de un TEC, un traumatismo encefalocraneano, en fin, una serie de cosas, ¿no es cierto?, que vamos a ir describiendo ahora, ¿ya? ¿A qué se debe estas dificultades específicas del aprendizaje? Ya lo dije, disfunciones neurológicas van a producir retrasos en funciones cognitivas. Por ejemplo, la atención, que es una de las
funciones cognitivas más importantes, porque obviamente mi concentración depende de mi atención. Y les voy a explicar. La atención es la función cognitiva y la voy a desarrollar con mis sentidos. Pero la concentración es la cualidad de la atención, es decir, que al estar atendiendo, mirando un estímulo, mi cerebro está cualitativizando la información, es decir, que la concentración es muy importante. La memoria de trabajo, estamos hablando de memoria. Y la memoria tiene mucho que ver con todas las funciones cognitivas, es decir, con la memoria a corto plazo. Por ejemplo, ¿no es cierto? Porque solo con la memoria a corto plazo podemos recordar lo que vamos a hacer. Si yo atiendo y me concentro, capto una orden. Y así sucesivamente, ¿no? Mi memoria de trabajo va a estar cognoscitivizando, registrando esa orden para que yo ejecute lo que se está entendiendo a partir de la orden, ¿no? De la consigna que se dio, ¿no? Entonces, como les decía, ¿no? Estas disfunciones neurológicas van a producir retrasos en funciones cognitivas y desarrollo de estrategias de aprendizaje, ¿no? Primero porque no podemos desarrollar muchas situaciones porque no conocemos la etiología, el verdadero problema que desarrolla un DEA, ¿ya? También pueden ocurrir con otros trastornos y esto es muy poco importante para ver lo que es diagnóstico diferencial, ¿ya? Además, ¿no es cierto? Se puede dar deficiencia sensorial, discapacidad intelectual, trastornos emocionales graves, con influencias extrínsecas como la deprivación sociocultural. Aquí ya vamos a ver que hay situaciones que producen los DEA, ¿no es cierto? Pero, por ejemplo, en este caso, ¿no es cierto? Hay un trastorno emocional, puede haber un trauma, y obviamente esto va a externalizarse en el aula, ¿no? Y va a producir una situación conflictiva para el estudiante, ¿no? O también la deprivación sociocultural. ¿Qué tendrá que ver esto con lo que estoy diciendo? Fíjense que hay niños que tienen deprivación sociocultural, no se alimentan, viven hacinados, generalmente son niños que viven en situación de pobreza muy extrema, no reciben la suficiente alimentación, las horas de sueño que se debe, dentro de todo lo que significa un desarrollo adecuado y normal. Eso es deprivación sociocultural, ¿no? Entonces, ¿qué hace? Que su cerebro no sea nutrido, encima no van a la escuela, y si van a la escuela van a medias. Entonces, eso es deprivación sociocultural, ¿no? Coartar el desarrollo del ser humano a partir de aspectos externos que impidan el desarrollo normal, no solamente a nivel físico, sino también a nivel neurológico, que eso es importante. Entonces, estamos hablando, y les decía, de un tipo 3. No nos vamos a olvidar esto. De moderada alta grave, moderada alta con afectación y moderada baja en cronicidad, ¿ya? Aquí se van a incluir a los alumnos con dificultades específicas del aprendizaje, cuya causa originaria es independiente de las condiciones ambientales, pero su desarrollo y el grado de importancia que adquieran si están estrechamente vinculados a factores educativos. Las dificultades de aprendizaje son de gravedad moderadamente alta. Fíjense dónde estoy clasificando. En la medida en que no remiten de forma espontánea, es decir, uno no se da cuenta hasta que hay un momento en el que los chicos ingresan a una educación regular y que refieren atenciones educativas especiales prolongadas. La afectación es también moderadamente alta, ojo con eso, ya que no son dominantes en las áreas personales afectadas y son recuperables mediante programas de intervención temprana adecuados y adaptaciones curriculares individualizadas y específicas. Me gustaría un poco hablarles desde la experiencia. Hay niños que, por ejemplo, en kinder, en pre-kinder y en kinder no han tenido ningún problema. A veces inclusive hasta un medio año del primero, no revisten ningún problema. Sin embargo, de repente comienzan con problemas de lectura.
Hay dislexias, por ejemplo, ¿no? Empiezan ya a invertir, a pesar de que se da un programa para un trabajo adecuado en los estudiantes, se les da un programa al profesor, pero no logra revertir, ¿no? No logra revertir. Entonces eso implica la derivación a un especialista para que empiece a trabajar y que esta dislexia pues no incida posteriormente en problemas, porque imagínense, el invertir las letras, el invertir los números, hace que el cerebro vaya formando lo que se llama la huella neural némica. El cerebro está trabajando las 24 horas del día, no descansa. Entonces, si yo estoy empezando a leer y voy a escribir al revés, entonces mi cerebro está trabajando de manera contraria y es eso lo que tengo que modificar. ¿Cuál es la caracterización de las DEA? Las dificultades específicas en el aprendizaje provocadas por las dificultades específicas se van a presentar como retrasos en el desarrollo neuropsicológico. Es por eso que es importante una evaluación del desarrollo del ser humano, porque es el cerebro el que está actuando en el desarrollo del ser humano biológicamente, pero también a nivel funcional, lo que les he dicho. Retrasos que condicionan el desarrollo de procesos, funciones y procedimientos perceptivos y psicológicos directamente implicados en el aprendizaje básico, como procesos perceptivos y psicolingüísticos, procedimientos de uso de la memoria de trabajo y de la atención, estrategias de aprendizaje y metacognición. Ahora, estos retrasos se cifran entre 2 y 4 años con respecto a los alumnos sin dificultades y en el ámbito escolar afectan al aprendizaje, ojo, de la lectura, la escritura y las matemáticas. Es importante ver que la lectura tiene una decodificación y comprensión. La escritura hace una recuperación de los signos, de los grafemas, de las palabras y va componiendo y estableciendo ciertas conexiones para lograr una composición inteligible. Las matemáticas son el cálculo mental, escrito, razonamiento, le aumentaría algo más acá, abstracción, ¿ya? Es esa capacidad de abstraer y sintetizar información desde el ámbito de la lógica. ¿Cuál es el rendimiento? Estas personas rinden por debajo de su capacidad, a pesar de que sus capacidades intelectuales son similares a las del resto de los alumnos, sin dificultades. No se trata, por tanto, de un problema de bajo CI o de déficit de aptitudes generales. Se trata de un DEA, de dificultades específicas del aprendizaje. Algo que tal vez me gustaría acotar es que muchas veces en estos chicos encontramos 6 de 90 a 110. Es importante manejar este concepto, ¿no? Los conceptos normales de coeficiente intelectual o los grados de normalidad están establecidos entre 90 a 110. Y puede pasar que yo encuentre cuando evalúe que este niño está dentro de los estándares normales. Pero su rendimiento está a un 70 o tal vez menos, un 50 sobre el CI. Es ahí cuando yo tengo que pensar en qué áreas él no está funcionando adecuadamente. ¿Ya? Entonces aquí juega este concepto. Importa lo que tengo, pero más importa en cuanto a coeficiente intelectual, pero más importa cómo hago funcionar esto que tengo. Si tengo 100, tiene que funcionar al 100. Pero si tengo 100, que por falta de estimulación, un problema sociocultural, estoy funcionando al 50, ¿qué tengo que hacer? Recuperar esas funciones perdidas. Aquí nos está diciendo, a nivel de coeficiente no hay problema, no hay lesión, pero me aseguro, lo mando a un neurólogo. Al neurólogo nos dice, no, no tiene lesión. Entonces yo tengo que trabajar, ¿no es cierto?, en un programa, que ojo, eso es lo que van a hacer conmigo, en un programa de reestructuración cognitiva para recuperar a este niño, ¿no?, en todas aquellas funciones que estén retrasadas. Ahora, si me confirman bueno, si veo el tema genético, neurológico, ese es otro tema, ¿ya? En los TDAs, en los TDAH puede haber chicos con problemas
de funcionamiento, de estructura, mejor dicho, que inciden en el funcionamiento, pero también hay chicos que tienen un TDA de tipo emocional, entonces eso hay que tomar en cuenta. ¿Cuáles son las causas de las dificultades específicas del aprendizaje? De hecho, un retraso evolutivo funcional en el hemisferio izquierdo. ¿Qué pasa? Hay demoras en el desarrollo de actividades implicadas en procesos psicolingüísticos, funciones verbales, procesamiento unimodal, retención de códigos. Imagínense el tema de la lectoescritura y también de las matemáticas, una conciencia fonológica, así como almacenamiento y aplicación estereotipada de sistemas de sobreaprendizaje. ¿Ya? A veces los mismos papás cometen serios errores. Los estimulan exageradamente. ¿Y qué es lo que pasa? El niño sí puede aprender muchas cosas, pero no se olviden que también su cerebro está en desarrollo. Puede captar cosas, pero los cargan de muchas cosas de sobreaprendizaje. Llega un momento que el niño se aburre. Y cuando se aburre, no quiere ir ni para atrás ni para adelante y puede tener una dificultad específica del aprendizaje por sobreaprendizaje, ¿no? Y eso no está bien. Al niño hay que darle lo que se le tiene que dar. Inteligente sí se lo puede hacer, ¿no? Pero si se sigue un proceso normal de lo que tiene que hacer al nivel de desarrollo que le corresponde, ¿ya? ¿Qué pasa también con el hemisferio derecho? Y ahí estamos hablando de también un retraso evolutivo en el hemisferio derecho. Esto tiene que ver con una causa de disfunciones en procesos relacionados con la organización visoespacial. Es decir, que esto tiene que ver con reconocimiento visual y la orientación espacial, ¿no? Visual, ¿no es cierto? Captando o percibiendo todos los estímulos que están alrededor, eso me da la capacidad de que yo me pueda orientar en el espacio. ¿Cómo trabajar en esto, por ejemplo, ¿no? Arriba, abajo, adentro, afuera, izquierda, derecha, manos arriba, manos al costado, manos abajo, izquierda, derecha, media vuelta. ¿Cuándo estamos formando eso? En el pre-kinder y kinder, ¿no? Bailando. Por eso es que yo digo a los profesores de primaria, bailen, porque el desarrollo de su cerebro continúa. Hay que formar más ramificaciones neuronales, ¿no? Esa red neuronal tiene que crecer, tiene que desarrollarse, tiene que tener más interconexiones. Entonces, la forma de enseñar muchas veces con los niños es la lúdica. Cuando nos sentamos a trabajar con un niño, es lúdica. Yo les voy a dar mucho juego lúdico, desde los rastis, para que ustedes empiecen a trabajar atención y esas cosas en la evaluación también, ¿no? Después está la información visual, táctil, discriminación, figura, fondo, organización no verbal, razonamiento no verbal, coordinación visomanual, ese es otro tema. Hay chicos que tienen ¿cómo se llama? Lateralidad contrariada. Cuando a mí me toca evaluar a niños que van a entrar a primero de primaria, es lo primero que veo, cómo está su lateralidad. Y siempre quiero ver cuál es su dominancia lateral. Muchos son derechos. ¿Qué significa esto? Que tiene que ser derecho de mano, derecho de pie, derecho de ojo. ¿Ya? Pero ¿qué pasa si es izquierdo de ojo, derecho de mano y no sé, entre que patea con las dos piernas? Ahí estamos hablando de una lateralidad contrariada. ¿Ya? Entonces ahí tenemos que trabajar con el hemisferio dominante. Ya tenemos que trabajar con esa lateralidad que se está trabajando. Si es derecho, tenemos que dar ejercicios para todo lo que es derecho. Pero no tenemos que forzar ese tema de amarrar la mano, de no dejar patear con la izquierda. Ese es un tema obsoleto que no viene a este caso. Sino hay que trabajar en ejercicios para que el niño vaya estableciendo cierta dominancia lateral. ¿Ya? Procesamiento intermodal, integración de la información, manejo de información compleja y novedosa. ¿Ya? Seguimos con las causas de las dificultades específicas del aprendizaje y vamos a ver los retrasos evolutivos, funcionales del lóbulo frontal y córtex prefrontal, ¿no? Frontal, prefrontal, ¿ya? ¿Qué quiere decir esto?
que vamos a ver disfunciones en actividades relacionadas con el procesamiento de la información en la memoria de trabajo y con las funciones ejecutivas de planificación, organización, movimientos motores, inhibición conductual y en general todos los comportamientos que implican intencionalidad. Yo capto un estímulo, codifico, ahí entra una orden que me está diciendo qué hacer, memoria de trabajo, y luego van las funciones ejecutivas. Se organiza toda esta información en planificación, organización y la motricidad, ¿no? También ahí está la inhibición conductual, lo que se llama freno inhibitorio, que ustedes van a ver que los TDAH no tienen freno inhibitorio, ¿no? Y todos aquellos que implican una intención. Por ejemplo, cuando están trabajando con los niños, freno inhibitorio es hacerlos correr en ruedito, ¿no es cierto?, en una ronda, y empiezan, ¿no? Pare, va. Cada que se callen, para. Ese freno inhibitorio les está enseñando a trabajar este lóbulo frontal y el córtex prefrontal. No les estoy hablando en vano de este tema neurológico, muy importante para trabajar en dificultades. Así también los DEA se van a dar con otros trastornos que no son consecuencia de ellos, no son el resultado de deficiencias sensoriales, tampoco de discapacidades intelectuales, ni de trastornos emocionales graves o de trastornos por déficit de atención con hiperactividad. No son el resultado. No son provocados por deficiencias educativas familiares, ni por instrucción escolar inapropiada e insuficiente, ni por diferencias de origen sociocultural o ideológicas. Las características anteriores pueden cursar con dificultades específicas de aprendizaje, sin embargo, no son causadas directamente por esto. O sea, no es que solamente esto puede derivar en un DEA. Se suma a esto otras situaciones mucho más complejas. Si bien les he hablado que hay una causa sociocultural, pero no es la diferencia. Es decir, no tiene que haber diferencias entre pobres y personas que tienen más ingresos económicos, vamos a decir así, o tienen una mejor situación, vamos a decir así, económica y social. No, para nada. Pero sí, una causa puede ser esa deprivación sociocultural, que es diferente. ¿Se dan cuenta? ¿Ya? Ahora, que yo sea sordo, que sea mudo, ¿no? O que tenga un problema, qué sé yo, que esté en silla de ruedas, no tiene que ver con los DEA. O sea, no que sea sordo o mudo, sordo-mudo, ¿no? Si bien tengo esa deficiencia sensorial, esto no me lleva a los DEA, porque hay formas de aprendizaje. No sé si queda claro, pero si no, ya saben por el WhatsApp las preguntas. ¿Hay diferenciación con otros trastornos? Sí, ¿no? En ocasiones se van a confundir con bajo rendimiento escolar, trastorno por TDAH, discapacidad intelectual límite y privación sociocultural. Ojo con el diagnóstico. Siempre, estimados, hay que descartar la parte biológica. Por eso hacemos una anamnesis. Queremos saber a quién tenemos enfrente, cómo ha nacido, cómo ha llegado a este mundo, qué escala de Apgar ha tenido, ha sido amamantado, no ha sido amamantado, enfermedades, ha habido sufrimiento fetal, no ha habido. En fin, todo el proceso desde que esta persona incluso ha estado en gestación. Por ejemplo, a mí me toca ver muchas veces que los papás vienen y dicen, nací moradito. ¿Por qué? Cianótico. Tenía 2 vueltas el cordón y el doctor me dijo, no mires. Y yo le dije, sí, estaba cianótico. ¿Y cuál es el problema? Es bien hiperactivo, doctora, bien hiperactivo. No se lo puede calmar. Ojo, estamos hablando ya de un antecedente que ha producido una lesión en el cerebro y que está dando el resultado de un TDAH. No ha sido estimulado en su momento y ahí está el problema. ¿Ok?
¿Cuáles son los factores de riesgo? El diagnóstico psicoeducativo de las dificultades específicas de aprendizaje difícilmente pueden hacerse a edades tempranas o en cualquier caso antes del inicio del aprendizaje de lectura, escritura y matemáticas. Los factores de riesgo más sobresalientes serán los retrasos en el desarrollo del lenguaje, particularmente retrasos en el desarrollo fonológico. Ojo con las dislalias, estimados. Cuando vean una dislalia, un niño que está hablando mal, bueno, porque un niño ya tiene que comenzar a hablar muy bien a los 5 años, ¿ya? Y eso, entre los 4 y 5 años el niño ya tendrá que aprender a pronunciar perfectamente. Pero si un niño viene pronunciando mal, ¿no? Ya me he dicho ñam, ñam, ¿no? Porque yo quedo a ti te y da, y ustedes no entienden nada, pero la mamá le traduce todo. Estamos hablando de problemas de habla, de lenguaje. O esos niños que sustituyen, ¿no? Todas las eres son yes. O aquellos niños que todas las yes son ellas, ¿no? En vez de decir llave, dicen llave. En vez de decir pollo, dicen pollo. ¿No? O en vez de, qué sé yo, decir, no sé, taza, dicen tata, porque no les funciona. ¿De qué estamos hablando cuando hay un problema de este tipo, de un tema fonoaudiológico del lenguaje? ¿Quién es la encargada de evaluar? La fonoaudióloga, porque ella trabaja con todo el aparato fonoarticulatorio que es este, ¿no? Nariz, boca, dientes, laringe y faringe, respiración. Entonces tenemos que derivarlo para un diagnóstico, porque esos son, ¿no es cierto?, los factores de riesgo más sobresalientes de los DEA. Chico con dislalia, inmediatamente se lo evalúa y fonoaudiología. Retrasos en el desarrollo y adquisición de conceptos básicos, retrasos en el procesamiento y discriminación perceptiva, visual y auditiva. No estamos discriminando lo que escuchamos o lo que vemos, ¿no es cierto? Déficit en la memoria de trabajo, ya les he explicado, tienen problemas en la atención sostenida y esto se ve también porque ha habido un padecimiento fetal perinatal con posibles secuelas neuropsicológicas. Eso ningún pediatra les va a explicar. A los pediatras no les explica, pero nosotros sabemos que esos son los factores de riesgo, que posiblemente, lo que les decía, ha nacido cianótico, doble circular de cordón. Y ahí mi primer indicador en la anamnesis es decir, aquí ha habido un padecimiento fetal perinatal. Posible secuela neuropsicológica. ¿Ok? ¿Cuál es el pronóstico? Las dificultades específicas del aprendizaje no tiene en todos los casos idéntica gravedad, por eso es alta, moderada, grave, crónica, hay que ver. Ni tampoco se dan siempre en semejantes condiciones educativas familiares y escolares. De ahí que el pronóstico puede variar de unos alumnos a otros. Los alumnos con estas dificultades pueden alcanzar el desarrollo y el grado de aprendizaje necesarios para llevar a cabo el proceso de enseñanza regularizada o regular. Si la intervención es muy tardía, con posterioridad a los 8 años, ojo, 8 años, el retraso escolar es cada vez más acusado, las posibilidades de remisión de las dificultades son cada vez menores. Yo siento decirlo, pero cuando vemos un problema después de los 8 años es mucho trabajo con especialistas, con equipo multidisciplinario y hay que comenzar a trabajar con un tutor en el colegio. Y además el profesor tiene que hacer una adecuación curricular. Es complejo, pero tenemos que tener paciencia y ver hasta dónde se va a llegar. ¿Cuáles son los subtipos? Ya les había hablado al principio de estas dificultades. Son la dificultad en la lectura, que puede producir una dislexia, específicas del aprendizaje en la escritura o disgrafia, dificultades específicas en el aprendizaje de las matemáticas o discalculia, y vamos a ver a qué se refiere la dislexia, ¿no? Esto tiene que ver con percepción y discriminación visoespacial. Cuando se trata de esto, entonces se llama de dislexia de superficie.
Si son lingüísticas, la dificultad se conoce como fonológica. Si son de comprensión, se denominan dificultades de comprensión lectora. Entonces, la dislexia no es de un solo tipo, hay también sus subtipos. Naturalmente que cuando los errores de superficie y fonológicos conjuntamente son importantes, el lector tendrá serias complicaciones para comprender. Pero como consecuencia, no como dificultad específica que tienen algunos lectores solo en comprensión lectora. ¿Ya? Entonces, mucho cuidado con esto. ¿Ya? No puedo percibir ni discriminar lo que estoy viendo. Y por lo tanto, no puedo pronunciar lingüísticamente porque hay un problema a nivel de función. Entonces, aquí las complicaciones van a ser, ¿no es cierto?, en la comprensión, se dan en la comprensión, perdón, ¿no? Pero no tiene que ver con algo específico, de un texto difícil, por ejemplo, ¿no? A veces no siempre podemos leer textos difíciles, complicados, pero eso puede ser un tema de que hay lectores que no pueden llegar a la abstracción de ciertos libros. Pero ese es un tema solo de comprensión lectora, aquí no, es un tema más general, que repercute en más áreas. Bien, en la disgrafia vamos a hablar de una disgrafia superficial fonológica, y la primera se relaciona con inhabilidades en el procesamiento visoespacial. Tengo el cuaderno, el cuadrante, y ustedes saben cómo nos enseñan en el colegio, ¿no? Dentro del cuadrito y hacemos palitos, redonditos, puntitos, ¿no es cierto? Entonces esto también tiene que ver con una ineficiente automatización de los procesos de recuperación visual. Los deficitarios recursos de atención y memoria de trabajo visual implicados en este tipo de escritura. Por otro lado, tenemos la disgrafia fonológica, también denominada como disortografía natural. Retrasos en el desarrollo fonológico, que son el mal conocimiento, aplicación y automatización de las reglas de conversión fonema-grafema. La insuficiente automatización de los procesos de recuperación fonológica. La disgrafia, ¿no? Aquí vamos a ver deficitarios recursos de atención y de memoria de trabajo verbal empeñados en la escritura. También tenemos una disgrafia mixta que obedece a las alteraciones que se presentan en relación con operaciones implicadas en el procesamiento fonológico. Las operaciones implicadas en el procesamiento visual y la automatización de los procesos de recuperación visual y fonológica. Por eso hay niños, por ejemplo, que no pueden hacer la copia, ¿no? Y tienen que estar con su manito, con su reglita, ¿no es cierto? Porque no hay cierta recuperación visual y fonológica. Cuando estamos hablando de fonológica es que cuando yo leo, estoy hablando internamente, ¿no? Entonces, por eso es que hablamos de fonológico. Finalmente, en la disgrafia mixta hablamos de los recursos cognitivos de atención y de memoria de trabajo. Finalmente tenemos las dificultades específicas en el aprendizaje de la composición escrita. ¿Ya? Esto tiene que ver con dificultades de la planificación, búsqueda de información externa, ahí están la síntesis, los resúmenes que hacemos de una lectura o de un párrafo, es lo que se le dice a un niño, ¿no? Se le lee un cuento de ¿qué he dicho? Ahí lo estamos entrenando en lo que es organización de esa información externa que está recibiendo. Dificultades en la traslación, poner palabras sobre el papel, es decir, que voy copiando del dictado que me van diciendo. Y dificultades en la revisión, que es mejorar lo escrito. A veces los profesores les dan un examen de lenguaje y les hacen revisar, ¿no? Y con rojo les hacen redondear. Y después los niñitos tienen que escribir la palabra correcta. Eso ya lleva a la automatización. También tenemos las dificultades en las matemáticas, conocidas como discalculias, ¿no? Estos tipos de dificultades tienen que ver con el aprendizaje del cálculo. Y mi pregunta siempre ha sido la siguiente, ¿no? ¿Por qué a mucha gente no le gustan las matemáticas? ¿Y saben por qué es? Porque no se está enseñando de manera lúdica.
de manera didáctica. A veces creen que las matemáticas tienen que ser forzadas. Y eso no es posible. Porque llega un momento y una edad en que realmente se ha hecho tan aburrido que abandono. Y esa es la naturaleza del ser humano, abandonar aquello que no me gusta, ¿no? Entonces aquí vamos a tener estas dificultades con déficit de atención sostenida. Como no me gusta la matemática, yo estoy mirando la pizarra. Y mientras miro la pizarra pienso en, no sé, el recreo, en cualquier cosa. Entonces, para las matemáticas aquí y para todo nos están diciendo que tiene que haber una atención sostenida, prudente. Y les doy un tip. Un niño de 6 años tiene que tener más o menos entre 6 y 8 minutos de atención. Aumentele a la edad, ¿no? 1 minuto y denle 2 más. Así una persona, nosotros que somos universitarios, hemos sido universitarios alguna vez, ¿cómo nos manteníamos de periodo a periodo entre 45 y 90 minutos? Porque esa es la capacidad que ya tiene una persona adulta, ¿no? De 20 años, el doble. Pero aún así, a los 20 minutos esa persona está medio que cabeceando. Tiene que airearse, distraerse, hacer gimnasia cerebral o ventilación cerebral para volver a la actividad. Y ese es un recurso interesante para los profesores o para ustedes que pueden trabajar con un paciente. Si están con un niño de 6 años, trabajen 6, 7 minutos y después de eso hagan gimnasia cerebral, ventilación, que tome agua, que se mueva, que baile, que cante, que haga un rompecabezas y después nuevamente vuelve a la actividad. Déficit en el uso de la memoria de trabajo, ya les he dicho qué es, eso también está en el texto que he escrito. Déficit en la elaboración y aplicación oportuna y eficaz de algoritmos y otros procesamientos de pensamiento, que son los algoritmos, los signos típicos de la matemática. Déficit en la automatización de operaciones básicas, ¿no? Suma, resta, multiplicación y división, alguien me decía por ahí. Para llegar a lo complejo de la matemática, nada más tienes que sumar, restar, multiplicar y dividir. La verdad no sé. Sin embargo, eso no lo repite una persona, lo repiten siempre. De repente es la combinación de estos signos, el trabajo en algoritmos que hace que se vaya desarrollando esta capacidad. Dificultades en la numeración y el cálculo, ¿no es cierto? ¿Cómo nos hemos acostumbrado con la calculadora? Y eso es malísimo. Ya no hacemos raíz cuadrada, antes me encantaba hacer la raíz cuadrada y todos esos ejercicios, la prueba, la exclusión de nueves, que era interesante para ver si el ejercicio estaba bien hecho. Entonces hay que privatizar más de esto que es tecnología para que el cerebro vaya aprendiendo. Siguiendo con las dificultades específicas en el tema matemático, podemos hablar de déficit en la comprensión del enunciado, la codificación, decodificación, en la elaboración y aplicación de estrategias y procedimientos del pensamiento, en la representación coherente en la memoria de trabajo, en la representación de la memoria de trabajo de un plan sistemático de solución, en la elaboración y aplicación de estrategias y procedimientos mentales, para controlar y supervisar el proceso de realización del problema. Hay un déficit de conocimientos matemáticos específicos, déficit de los metaconocimientos implicados en la solución de problemas. Importante trabajar en este sentido. Ahora vamos a ver finalmente los famosos trastornos por déficit de atención con hiperactividad, los famosos TDA o TDAH, ¿no? Porque puede haber solo TDAs sin H. La H significa hiperactividad, con o sin hiperactividad. Entonces, hay TDAs con hiperactividad o sin hiperactividad. ¿Cómo definimos? El trastorno por déficit de atención e hiperactividad o TDAH es un trastorno neurobiológico que presenta un patrón de déficit de atención, hiperactividad e impulsividad y que muchas veces lleva asociados trastornos de aprendizaje. Los síntomas comienzan a manifestarse antes de los 7 años y están presentes en 2 o más contextos en los que se desarrolla el niño.
por ejemplo, la casa, el colegio u otros ambientes. ¿Cuáles son sus características? Dificultad para controlar la conducta motora y lingüística, los típicos niños traviesos que hacen travesuras increíbles, ¿no? Poco control para autorregular el pensamiento, ¿no? Porque obviamente hay demasiada fluidez y piensa 4 cosas a la vez y no sabe qué decir también, ¿no? Por eso hay bastante confusión a ese nivel. Poco control para regular los estímulos exteriores, ¿no? O sea, si él se da cuenta de que ha habido el encendido de una cocina, de repente va y enciende 4 hornallas de una cocina y es una persona que es impulsiva, ¿ya? La falta de inhibición conductual es el factor primario del TDA, ¿ya? No puede inhibir sus conductas, le cuesta, ¿ya? Entonces tiene una inadaptación como resultado de la inhibición conductual, no se adapta a aulas normales, digamos, ¿no? O sea, es el típico niño que da vueltas la clase y que lamentablemente no se lo puede controlar. Limitaciones serias en las posibilidades de aprendizaje y en las relaciones interpersonales, dificultad en el control atencional, obviamente la atención está anulada, inmadurez en las funciones ejecutivas, impulsividad y déficit en procesos de análisis y síntesis, dificultades en la memoria de trabajo. ¿Ya? ¿Cuáles son sus características? Falta de autorregulación de la motivación y el afecto, tiene retraso en la internalización del lenguaje y su integración, hay un retraso en el desarrollo moral, obviamente ahí vamos a hablar, no hay límites. Él puede ir, pegar, puede insultar, puede hacer una serie de cosas, ¿no? Que van en contra del desarrollo normal, tranquilo. Hay dificultades en el aprendizaje, hay inadaptación escolar, familiar y social. Qué lamentable, ¿no? Pero a veces no lo quieren tener en el colegio, la familia los viene a dejar a nuestros centros y socialmente ya nadie invita a este niño, ¿no? Dice, no, ese chiquito es terrible, no lo traemos más, porque además es travieso, ¿no? Y hace barbaridades. ¿Cuáles son los subtipos del TDAH? ¿No? Ya les dije, el primero es un subtipo con predominio de déficit de atención, dificultad para reorientar la atención, a menudo cometen errores por ignorar detalles, se distraen fácilmente con ruidos extraños. El otro subtipo es con predominio hiperactivo impulsivo, es decir, es impulsivo porque se define como un fracaso de control en el proceso de información, un estilo cognitivo con predominio impulsivo en el procesamiento rápido de la información y falta de control inhibitorio. Aquí no hay freno inhibitorio, lo que les decía, ¿no? El freno inhibitorio es aquel que si ya están corriendo los niños, el profesor de educación física les dice paren y tienen que parar, ¿no es cierto? ¿Cómo se va observando esto? Mientras el niño se va moviendo en el espacio, ¿no? Y ahí se ve que no hay control inhibitorio. Una total impulsividad conductual y tienen dificultad para esperar turnos, son invasores, ¿no? La hiperactividad, ¿cómo se define? En términos de una tasa de actividad motriz incontrolada, inoportuna y sin finalidad concreta. El niño se mueve y se retuerce de forma nerviosa, se levanta con frecuencia de la silla, habla excesivamente, interrumpe. Y el subtipo combinado nos dice que es una combinación de ambas características, tanto en el desatento como en el hiperactivo impulsivo. ¿Cuáles son las causas? No existe un único factor que explique totalmente el TDAH. Los factores relacionados con sus causas son diversos y se pueden agrupar en las siguientes categorías. Factores genéticos, por eso es necesario hacer una anamnesis y una escala de desarrollo adecuada. Neurotransmisores o neuroquímicos, electrofisiología o factores ambientales y factores psicosociales. ¿Cuál es la diferencia con otros trastornos? Algunas de las características del TDAH con frecuencia se presentan en otros trastornos, dificultando la detección y el diagnóstico. Entre estos trastornos se van a encontrar el síndrome X frágil, que es genético, la discapacidad intelectual límite y moderada, trastornos de conducta,
trastornos afectivos con hiperactividad, trastornos de ansiedad y depresión, autismo, Tourette, epilepsia y otros trastornos, además de otras psicosis. Por eso es importante el diagnóstico biológico, médico inicialmente, ¿no? O sea, sobre todo si son niños de pediatras y de neuropediatras. Por eso es importante este tema, para que aprendamos a trabajar en la diferenciación y determinar de qué se trata. ¿Cuáles son los factores de riesgo del TDAH? La detección del TDAH debe hacerse en edades tempranas, ya que los síntomas fundamentales del trastorno aparecen pronto, ¿ya? Se caracterizan por una actividad incesante, incapacidad para realizar las tareas habituales como la comida, el vestido, el baño, sin estarse quieto e intentando hacer cosas al mismo tiempo, dificultades para mantener la atención, incapacidad para prever las consecuencias de sus actos, dificultades de adaptación a la escuela infantil. ¿Cuál es el pronóstico? El TDAH nos remite de forma espontánea, necesita un tratamiento. De hecho, a partir de la adolescencia los síntomas fundamentales disminuyen significativamente, sobre todo la actividad motriz, y no llegan a desaparecer, de tal modo que cada vez son frecuentes los diagnósticos del TDAH en adultos. ¿Ya? La detección y el tratamiento temprano son muy importantes. El 90% de los TDAH responde bastante bien al tratamiento con estimulantes. Hoy en día se está trabajando mucho con el omega 3, más que las pastillas, ¿no? Antes, no recuerdo el nombre, pero hubo todo un estudio sobre este fármaco y lo prohibieron. Entonces ahora se está trabajando mucho con omega 3. Con terapia, con orientación familiar, ¿ya? Y si se complementa con intervención psicoeducativa, los efectos sobre la adaptación escolar y el aprendizaje son muy